Saludos cordiales a todos. Espero que tengan un buen día. Como ya lo dijo Valentina, desde el Departamento de Bienestar, eh, la doctora Alexandra Prieto, la directora de Bienestar, organiza una serie de actividades para generar en nuestros estudiantes conciencia de desarrollo académico. Entonces, en la tarde-noche del día de hoy, vamos a analizar una serie de conceptos. Vamos a dividir la sesión en varias partes, pero lo más importante de la sesión de hoy es que nos llevemos una vista global de lo que es la parte de razonamiento cuantitativo de las pruebas Saber Pro y una visión general de qué es lo que me evalúan en las pruebas y cómo me puedo empezar a preparar. Espero que este año, en este inicio de nuevo año, estén acompañados de sus familias, tranquilos, pues soñando, soñar. Entonces la universidad es un sueño y hay que soñar tan alto como se pueda. Entonces, la sesión la vamos a trabajar de la siguiente manera. Tres partes, una es generalidades, una parte teórica, eso lo vamos a hacer rápido, y una parte interactiva. La parte interactiva les voy a pedir un favor que estén pendientes del chat. Y allí vamos a compartir un enlace y en el enlace usted va a tiempo real, vamos a medir algunos indicadores para algunas competencias de la prueba saber. Es decir, vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, primero, eh, ¿qué son las pruebas? Entonces, es un examen que hace el ICFES, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Es un instrumento de evaluación estandarizada que nos mide de forma externa y nos compara cómo es la calidad de la educación en nuestro país y evalúa las competencias de los estudiantes que están próximos a culminar, es decir, los que llevan más del 75% de los créditos aprobados de cada una de las que no se evalúa. Entonces, el Saber Pro está dirigido a estudiantes próximos a graduarse. ¿Cuánto dura? El examen dura, dependiendo de los módulos, aproximadamente 4 horas y 20 minutos. Los que tienen módulos específicos tienen adicionalmente para dos módulos, 2 horas, para tres módulos, 3 horas. La prueba general dura 4 horas, 20 minutos. Entonces, el examen se compone de 5 módulos, de módulos genéricos. Lectura crítica, 30 preguntas. Razonamiento cuantitativo que nos vamos a dedicar hoy, 30 preguntas. Competencias ciudadanas, 30 preguntas. Inglés, 45 preguntas. Comunicación escrita. Los evaluados tendrán que desarrollar un texto escrito. Muy bien. Ahora, adicionalmente, se debe responder a un cuestionario de 17 preguntas. Las respuestas dadas en este cuestionario no afectan los resultados, que son de sociodemografía. Los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar hasta 3 módulos específicos, de acuerdo a cómo los inscriba la universidad, eh, de acuerdo a la combinatoria que cada institución se desarrolle. ¿Listo? Eso a ustedes los enteran vía correo electrónico, como en cada una de las actividades. La página web del ICFES ustedes pueden encontrar toda la información de la prueba Saber Pro. En este momento no han colgado la prueba Saber 2024, pero se organiza de la siguiente manera. Evalúan 3 énfasis: estadística, geometría, álgebra y cálculo. Dentro de cada una, unos temas específicos. En estadística, obvio, interdisciplinar en todas las ciencias, en todas las carreras. Tipos de representación de datos, tablas y gráficos, lo que tiene que ver con población, muestra, noción de inferencia, intersección, unión de conjuntos, conteos simples, principios de suma, multiplicación, el azar, la probabilidad, promedio, rango, combinaciones, permutaciones, entre otros. La parte de geometría, los triángulos, círculos, paralelogramos, esferas. Diana, si tienes alguna pregunta, habla escribiéndole, segundos te la voy resolviendo. Esferas, paralelepípedos, rectos, cilindros y medidas. Geometría, desigualdad triangular, sistema de coordenadas cartesianas. Fracciones, en el tema de álgebra y cálculo, fracciones, razones, números con decimales.
son los temas. Entonces, sobre esas temáticas está direccionado las preguntas, los contextos. Sobre cada uno de los temas hay unos contextos específicos. Pueden ser familiares o personales, si involucran situaciones cotidianas del entorno familiar o personal. Incluyen cuestiones como finanzas personales, gestión del hogar, transporte, salud y recreación. Otro contexto que se maneja es el laboral u ocupacional, o sea, involucran tareas específicas que se desarrollan en el trabajo dependiendo del énfasis y la carrera, cuando requieran conocimientos o habilidades técnicas propias de una ocupación específica, y pues los comunitarios o sociales, que está todo lo relacionado con la interacción social de los ciudadanos. Esos son los tres contextos en el que se mueve la prueba saber. Hay una caja de herramientas, Saber Pro en el ICFES. Eh, Diana Mendoza, escribe tu pregunta en el chat, yo con mucho gusto la resuelvo. Caja de herramientas está en la página del ICFES, usted la puede consultar. Allí hay preguntas, está en la página del ICFES. Allí están todos los aspectos relacionados con la prueba Saber Pro. Este es el enlace de la página del ICFES, donde usted puede consultar cada uno de las afirmaciones y de los temas que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es el razonamiento cuantitativo? Es un módulo que evalúa las habilidades matemáticas que todo ciudadano debe tener, independientemente de la profesión, carrera u oficio, para desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos que involucren información de carácter cuantitativo, números, valores, tablas, etc. Las preguntas de este módulo evalúan tres competencias que requieren el uso de herramientas matemáticas de alguna de las tres categorías de contenidos que les acabé de mencionar. ¿Listo? ¿Cuáles son esas competencias? Los contenidos ya se los mencioné. La primera competencia es interpretación y representación. Evalúa tu capacidad para comprender y transformar información cuantitativa presentada en distintos formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. Voy a leer una pregunta, gracias, en dónde se presentan las pruebas y, por ejemplo, en mi caso, en las materias de la carrera que estoy estudiando, nunca he visto materias como geometría y cálculo, en este caso, porque nos preguntan estos temas, porque son generales. Entonces, Diana, en las páginas perdón, en las páginas de la universidad hay unos refuerzos para estas temáticas que cada uno de ustedes puede entrar y visualizar. ¿Listo? Están en los temas, están en la página de la universidad, están esas temáticas con preguntas tipo saber, con ejemplos para que ustedes refuercen. Entonces, esto es como un saber estandarizado. Entonces, yo soy estudiante, perdón, de economía. Profe, pero es que a mí, ¿por qué me preguntan geometría? Pues por un economista mira a su alrededor y todo su alrededor tiene geometría. No es porque él tenga que ver una asignatura que diga geometría en el espacio. Ese es el tipo de pensamiento que manejan este tipo de pruebas. Entonces, si me regalas un ok, si fue resuelta tu duda, con mucho gusto. Señora Camila, la clase queda grabada y se les envía al correo. Claro. Eh, Diana, si me regalas un ok, te lo agradezco. Eh, ¿En dónde se presentan las pruebas? Es dependiendo de la situación, a usted lo asignan un lugar, esta vez van a ser presenciales. ¿Listo? Es obligatorio, sí, cuando a usted le llega el correo electrónico, es obligatorio porque es un requisito para poderse graduar. ¿Listo? Y la universidad va a estar pendiente de en qué momento usted cumple el 75% de los créditos para enviarle la notificación. Muy bien. La segunda es formulación y ejecución. Evalúa tu capacidad para diseñar y ejecutar planes para solucionar de forma adecuada un problema que involucra información cuantitativa u objetos matemáticos. Argumentación. Evalúa la capacidad para valorar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas planteados. Recuerden, la prueba de saber no le va a decir, esta pregunta es de argumentación y el contenido es tal. Hace la pregunta, esas observaciones se quedan para líquidos porque si no, la prueba no tendría el sentido que tiene.
¿Listo? Tenemos los contenidos. El primer contenido es álgebra y cálculos, ya se los mencioné, geometría, ya se los mencioné, y estadística. Entonces, estos son los tres tipos de competencias y las temáticas que van a ser evaluadas. Muy bien, este es un cuadrito que a mí me gusta que ustedes entiendan. Con este cuadrito usted se programa. Si tengo 100, vean, 90, 9 y 4, 13, 135 preguntas en 4 horas 20 minutos, pues yo tengo que dividir ese tiempo en la cantidad de preguntas. O sea que yo aproximadamente en las de lectura crítica me gasto 1,45 minutos, que equivale a 105 segundos, ¿cierto? Entonces la duración total de esta prueba de lectura crítica es aproximadamente 52,5 minutos, es decir, 3.150 segundos, para un total de 4 horas y 20 minutos. Usted mira la de razonamiento cuantitativo cuando son 30 preguntas, 1,45. Esto es un estándar para que uno tenga en su cabeza la organización. Entonces, si uno tiene en su cabeza cuánto se va a gastar, se entrenó para lo que se va a gastar en cada pregunta, va a tener claro cuánto tiempo tiene para cada pregunta. Profe, hay preguntas que son más complejas que otras y hay preguntas más sencillas que otras. Entonces, claro, hay unas preguntas donde usted, las habilidades le ayudan, sus propias habilidades le ayudan a contestarla en un menor tiempo. Dice, no, profe, es que yo en el que más me demoro es en razonamiento cuantitativo, porque soy un duro en competencias ciudadanas y en lectura crítica. Claro, esas son situaciones que se pueden presentar. Entonces, eh, es presencial. Claro, voy a contestar aquí en orden. Listo. Los contextos son de las preguntas, ya. Cada pregunta tiene un contexto. Ya vamos a mirar unos ejemplos y en ese momento te contesto lo del contexto. ¿Me recuerdas, por favor? ¿En qué momento se créditos llevos? Redacta un correo a tu mentor y tu mentor te informa cuántos créditos, por eso está en el plan de estudios. Buenas tardes, ¿tenemos alguna fecha aproximada para la decisión? Sí, señor, la universidad lo contactará vía correo electrónico si usted cumple con los requisitos mínimos para la presentación de la prueba. Juan Manuel, la prueba es presencial. El lugar lo define el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted se inscribe dependiendo de su ciudad, su zona, le asignan un lugar, fecha, hora y lleva lápiz de mina número 2, borrador en lo posible, miga de pan, taja lápiz, es lo que debe llevar y su documento de identidad. Eh, sí, señor, Sneider, yo estoy en octavo semestre, es decir, que me toca realizar la prueba. ¿Cuánto es el valor? Eso le llega a un correo electrónico, no se preocupe con toda la información. ¿Listo? Bien, Sneider. Esos correos le van a llegar a ustedes. Yo le informo a la directora de bienestar para que se haga ese proceso de contactar a cada uno de los estudiantes que ya cumplen con los requisitos. Si alguien no está seguro, entonces por favor escriba un correo solicitando que se le aclare esa situación. ¿Desde qué semestre? Cuando cumpla el 75% de los créditos. Ahí no hay semestre. Servicio al estudiante, muchas gracias. Ahí está el correo donde pueden escribir. La prueba es obligatoria. Eh, esa prueba es para todos los que no la han realizado. Esa prueba es para todos los estudiantes de la universidad. ¿Listo? Todos los estudiantes que se van a graduar. Es decir, cuando usted cumpla el requisito, la universidad le envía un correo, usted es registrado y le llega una fecha. Es que no presenté el año pasado porque no me notificaron y se pasó. Escribe a Lirio, por favor. A Lirio Rodríguez, escribe al correo que te dejaron ahí en el chat. Escribe tu situación. Con muchísimo gusto. Todas estas dudas van a quedar grabadas y este chat se le va a comunicar a la directora de bienestar. ¿Listo? Entonces, este cuadrito, si alguien no le contesté alguna pregunta, me vuelve a escribir en el chat que hay varios mensajitos. Muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este cuadrito es mi estructura mental, es con lo que yo voy a la prueba. Entonces, yo tengo que prepararme para presentar una prueba en ese tiempo. Ya mi cerebro está programado, entonces tengo que entrenarme, entrenarme. Entonces, vamos a hacer un ejercicio
de entrenamiento práctico. Sofía, esa pregunta que tú estás haciendo es muy interesante. Entonces, eh, es tan interesante como la misma respuesta. Entonces, yo quisiera que todos los que están aquí presentes, todos nuestros estudiantes, sean conscientes de que la prueba es personal y nos sirve a todos. Entonces, en la medida que todos seamos conscientes, que todos estén conscientes de que esta prueba está midiendo lo que yo soy como profesional a nivel del mundo, entonces la respuesta se obviaría. Es muy importante sus buenos resultados, porque esto lo va a usted posicionar para una beca, lo va a posicionar para futuros estudios, lo va a posicionar muchas veces para que sea seleccionado por empresas, lo va a posicionar para que sea contactado por otras universidades, para que continúe o en el mundo académico o en el mundo laboral. Juan Manuel, la prueba, el día que te llega la citación, a las pruebas, saber ese día te enteras en qué institución educativa, en qué aula y a qué horas. Creo que deben estar a las 7, la prueba comienza a las 8, se acaba a las 12:20. ¿Sí? Así funciona. Así va a funcionar en esta nueva prueba que se va a hacer presencial. ¿Listo? Entonces, este cuadrito, ¿por qué lo dejamos tanto? Yo lo dejo porque quiero que ustedes sean conscientes de que las pruebas son mediciones que contribuyen al profesional a ser consciente de su formación, a nuestra universidad a evaluar las oportunidades de mejora y los aciertos que tenemos. Porque hay que saberlo que en todo proceso que uno desarrolla, encuentra cómo hacer las cosas bien y cómo mejorar. Y entonces, usted como profesional debe hacer exactamente lo mismo. Entonces, ejemplo, economista, un economista que no sepa manipular una base de datos, ¿cómo le va a exigir a sus empleados que le entreguen un informe estadístico con las cifras y el cumplimiento de sus metas diarias, semanales, mensuales, quincenales, semestrales, trimestrales o en un periodo de tiempo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, Jersey, esta prueba no es la de grado 11, es la prueba saber de la universidad. ¿Listo? Es la de la universidad. Entonces, en ese orden de ideas, estamos analizando la prueba saber de, hay varias pruebas, ¿no? La que se hace en noveno, la que se hace en 11, en quinto, y la que se hace al finalizar, la técnica, el tecnológico, por supuesto, los pregrados. ¿Nosotros en cuál estamos? En los pregrados. Y sí, señora, es obligatorio. Muy bien, teniendo en cuenta cada uno de esta casilla, entonces yo los invito a hacer la siguiente reflexión. Estoy preparado mentalmente para desprenderme de cualquier aparato electrónico durante 4 horas 20 minutos, lápiz, borrador y taja lápiz, y contestar 135 preguntas. Ese es un ejercicio que cansa. Y si uno se entrena, pues puede hacer el ejercicio de la mejor manera. Entonces, usted tiene que empezar a entrenarse. ¿Cómo se va a entrenar? Respondiendo cuadernillos de forma virtual,
respondiendo, entrando a ver videos de preguntas en la red, en Asturias, en el ICFES, leyendo un libro, resolviendo cada una de las actividades que se plantean en la universidad, va forjando el carácter académico. Y un día de estos, antes de la prueba, usted se sienta y mire, 4 horas, ¿cuántas preguntas? Hay múltiples eh, actividades en la red donde usted puede ejercitar su comprensión lectora, su lectura crítica, competencias ciudadanas, la parte de matemáticas y los temas que les acabé de mencionar, la parte de inglés. Hay muchas actividades en línea donde los retroalimentan. Hoy vamos a hacer un ejercicio, hoy vamos a hacer un ejercicio de ubicación en la. Este cuadrito se lo regalo, tómele un pantallazo, guárdelo. Cuando se esté entrenando, se acuerda de esta charla. Listo. Pregunta 1. Dice, la tabla muestra el total de sismos registrados. Aquí vamos a medir por tiempo y vamos a trabajar en tiempo real. Esta es la pregunta 1. ¿Ya la tiene? Muy bien. Le va a llegar un enlace al chat. Permítame, lo salgo y este enlace lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat para todos. Listo. Contando. Voy a abrir un cronómetro y ya está contando. Le voy a dar 3 minutos para que llene los datos y 1 minuto y medio para que conteste la pregunta. Entonces nos vamos a gastar, digamos, 4 minutos escribiendo los datos, entrando y llenando una pregunta. Entonces yo voy a poner acá mi cronómetro inicial. Esta porque es la de calentamiento. Cuando pasen 4 minutos, yo voy a descargar los resultados de la pregunta 1 y los voy a poner en pantalla. Entonces vamos a ver, tenemos en este momento 53 estudiantes. Deben aparecer 53 respuestas. Y yo en tiempo real las puedo descargar. Y luego vamos a discutir otros 2 minutos sobre cada pregunta. Para los que llegan, en el chat hay un enlace, volví a enviarlo, entran al enlace y contestan la pregunta. Los datos los necesitamos para generar una actividad de motivación al que realice el ejercicio en el menor tiempo posible y con las respuestas correctas. Entonces, no sabemos qué es, pero desde Bienestar los van a contactar para que haga entrega de este pequeño eh, regalo motivador para el que hoy está haciendo el ejercicio. Muy bien. Cuando se acabe el tiempo, simplemente voy a descargar y vamos a discutir. Los que van llegando aún pueden hacer el ejercicio, les reitero. Les acabé de enviar un enlace. Para los que van llegando en este momento, les acabé de enviar un enlace para que estén resolviendo la pregunta. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, vamos 2 minutos con 45. O sea que ya lleva el minuto y 45 de la pregunta y el minuto para colocar los datos. Yule, es el mismo link porque hay algunos que acabaron de ingresar. Muchas gracias. Solo la pregunta uno. Como somos en este momento 56, cuando ya tenga la mayoría ya descargo. 3 minutos 45. Les quedan 15 segundos para completar los 4 minutos. En este momento estoy dando el doble de tiempo de lo que usted se debe gastar, pero esto con el sentido de que en cada pregunta usted no va a llenar los datos, ¿cierto? En la prueba usted solo va a contestar. Los datos los va a llenar una vez para poner su cuaderno. Ok, ok, ya revisamos, ya revisamos. Tenemos 42 respuestas, 4 minutos 30. Voy a descargar en tiempo real y voy a poner los resultados de esta pregunta. Y vamos a analizarla. ¿Qué pasó con esta pregunta? Entonces, ¿qué pasó con esta? Entonces, nos damos cuenta, el 32,6% contestó la pregunta correcta. Pero eso no es lo importante en el ejercicio. Eso no es lo importante. Lo importante es saber por qué contesté correctamente y saber por qué me equivoqué, porque de eso se trata el entrenamiento. Razonamiento cuantitativo uno tiene que aprender a descartar. Entonces hay unos tips. Hay profes que dicen que descartar no sirve, hay otros que sí, yo estoy dentro de los que sí, respeto a los que no. Pero en las pruebas siempre hay una ayuda en el contexto. Y vuelvo a resolver la pregunta. José, ¿ya estás escuchando? Todos me están escuchando, gracias. A algo que me decía hace un rato Diana, era Diana. Diana me decía, Diana me decía, ¿cuál es el contexto? El contexto de esta pregunta son los sismos, que por cierto están de moda en Colombia y en varias partes del mundo. Entonces, estar de moda es preguntarse, ¿esto es una realidad social? Ese es el contexto. Ahora, la siguiente pregunta, que no es de razonamiento cuantitativo, pero sí es de la mitad, que es de razonamiento, es, ¿estoy preparado yo para asumir un sismo? Pues, ustedes me la contestan, yo les ayudo con esta que está más fácil. El contexto es que hay un sismólogo que afirma que en cualquier año es más probable que sucedan sismos de baja que de alta magnitud. ¿Listo? Hay estudiantes que resolvieron la a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Y otros dijeron que a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. Otros que dijeron que a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. Y hay otros que escribieron que a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. Entonces aquí está la competencia de análisis de datos y de tablas. Entonces permítame, yo voy a escribir aquí con rojo y voy a hacer algunas anotaciones de nuestro análisis. Entonces, si yo estoy seguro que a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos, usted tiene que fijarse en lo siguiente.
¿En qué se tiene que fijar? Entonces, los que contestaron correctamente, ¿en qué se fijaron? ¿Alguien puede abrir el micrófono y explicarlo? ¿Quién abre el micrófono? De los que Profe, buenas contestaron. noches. Albeiro, buenas noches, cuéntanos. Bueno, yo me fijé en el tema de la tabla donde está la magnitud, el mayor valor que es la última fila, y pues miré la cantidad de eventos generados por año, que es menor con comparación de los otros datos que están en la tabla. Perfecto. ¿Hay algún tipo de razonamiento distinto al que mencionó Albeiro? Eh, Profe, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Claro que sí, José, con mucho gusto, cuéntanos. Pues la verdad yo sí respondí mal, pero pues yo me di cuenta de algo, que pues yo respondí a mayor cantidad de sismo, menor magnitud de eso. Después que vi pues la respuesta al final del taller, pues vi que era como más como de comprensión, comprensión pues de la lectura, porque pues ya en la lectura ya habían dado como pues la respuesta. Ya en la misma lectura pues está la respuesta de la tabla que está en pantalla. Exactamente. Entonces, fíjense que los sismos, ¿qué pasa? Bueno, Aumentan, ¿cierto? Pero la magnitud es la que aumenta, ujú, ¿cierto? Dice, menor cantidad de sismos. La cantidad de sismos, si aumenta la magnitud, los sismos, ¿cómo son? O sea que hay una menor cantidad que son sismos que tienen en la escala de Richter una intensidad muy alta, es decir, por encima de 8, que son demasiado peligrosos. Entonces aquí yo veo que en la tabla los números van a decreciendo, ¿cierto? Pero la última columna tal vez no me sirva y no me sirve usar los datos, porque hacia la derecha que aumenta los años. Y si yo miro la última columna que la voy a poner en verde, que esos son detalles que uno debe analizar. ¿Qué pasa con la última columna? Total por magnitud. Entre el 2001 y el 2010, en la escala de Richter de 5 a 5,9, hay 16.165 sismos. Y a medida que la magnitud, una de las magnitudes que está medido en la escala de Richter, aumenta, la cantidad de signos, de sismos, perdón, disminuye. Ya no hay la misma cantidad. O sea que si tenemos un sismo de 7 a 7,9, hay 143 entre 6 y 6,9, 1.459. Pero yo también podría decir, aquí, perdón, yo también podría decir que a medida, ¿cierto? El total de signos, de acuerdo a su magnitud, pero no está. Ahora, aquí en las respuestas, uno dice, voy a leer, y entonces aparece el gran tema, comprensión lectora. Mayor, mayor magnitud, mayor magnitud. ¿Qué tengo que analizar? Que las dos primeras preguntas, permítame, yo las voy a encerrar a mayor magnitud. Arrancan con lo mismo y la otra la voy a poner en azul, porque arrancan igualitas, ¿sí? Arrancan igual, pero terminan distinto. A mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. Entonces, automáticamente, si yo leo los números de la tabla, ¿qué estoy haciendo? Pues en ese momento estoy descartando. A mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Muy bien. A mayor cantidad de sismos, miren, la estoy leyendo hacia arriba,
menor magnitud de estos, a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. De menor, mayor. ¿Sí? Si yo digo a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. ¿Sí? Automáticamente, desde el inicio, con el contexto dicen, un sismólogo afirma que en cualquier año es más probable que sucedan sismos de baja que de alta magnitud, según el registro histórico. La relación que justifica la opinión del sismólogo es, no le están preguntando por la opinión, ¿usted qué opina? No. Según la tabla, según el registro histórico y según lo que afirma el sismólogo, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Sí? Entonces ahí es donde descarto la C, ¿sí? Porque se puede leer, pero no contesta la pregunta. Eso es los que tienen, eso es lo que tienen las preguntas. Por ejemplo, Camila, la pregunta explica al principio, si vamos a la tabla, nos explica más claro. Claro que sí. La tabla es la herramienta, la lectura de informaciones en tablas comparada con una afirmación. Si nos devolvemos a las competencias, aquí no dice competencia interpretativa de probabilidad y estadística, que es la temática, pero ahí está metido. Entonces, cuando yo veo que está inmerso en la pregunta, no me va a aparecer pregunta 1, competencia tal, tema tal, no. Está la pregunta dentro de un contexto y el ICFES, esos detalles, sí los tiene el ICFES, que cuando lo van a calificar a resultado, es que evalúan usted en qué grado de competencia está. Muy bien, la primera pregunta era calentamiento, muy bien por los que la desarrollaron. Vamos a ir a nuestra segunda pregunta. Efectivamente, la pregunta 1, ¿qué fue el resultado en ese momento? A mayor magnitud, menor cantidad de sismos por la discusión que hemos tenido. Pregunta 2, pregunta 2 en 5, permítame un segundo, 4, 3, 2, permítame, ya lo envío al chat. 1, enviando y listo, contestando. Otra vez, ya, esta vez sí, automáticamente inicié el conteo. Y vamos a regalarnos estos 2 minutos 50 de silencio. Se cumplió el tiempo. Hago las respuestas, tengo 32 respuestas. 32 respuestas. Voy a ponerlo acá en la presentación. Y pues vamos a discutir. Miren, en este momento nos damos cuenta que nos equivocamos. Que 18 personas contestaron de forma incorrecta y que más o menos el 53.8% contestaron de forma correcta. Entonces, vamos a devolvernos y vamos a revisar. Entonces, la literatura me dice, a partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior, que esta persona acierte su predicción es A, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde los 7. Otra vez lectura de tabla. Probable, porque la tendencia al número de sismos en el 2011 será mayor que 173. Incierta, pues a partir de el número de sismos de cualquier magnitud sentado en el no se puede predecir el número de sismos futuros. D, seguro, pues la
de los años anteriores a 2011 indica que presentarán 151 sismos de magnitud entre 6.9, 21 entre 7 y 7.9 de magnitud superior a 8. Este razonamiento cuantitativo no tiene nada que ver con números, tiene que ver con matemáticas. Las matemáticas, como decía un profe, son el lenguaje del universo. Y esta pregunta lo refleja, porque estamos preguntando por el lenguaje. Hay 4 razones, pero hay una manera de analizar esta pregunta. Creo que ustedes la tengan en cuenta cuando van a analizar preguntas. Yo voy a encerrar en rojo, voy a encerrar 4 palabras. Poco probable, cierta, sencillamente al leer, yo no puedo decir que no hay, no van a haber sismos, no van a haber sismos. Respuesta A está descartada y la respuesta D está descartada, porque nadie puede predecir un sismo. En ese orden de ideas, la que mejor contesta la pregunta es incierta, porque si yo voy a buscar el significado de la palabra incierta o incertidumbre en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues usted va a encontrar que usted no puede decir, no, es que va a llover. Dentro de 2 horas va a caer un aguacero. Dentro de 1 hora va a haber un accidente al frente de mi casa. No, no se puede predecir. Hay incertidumbre y no hay poca probabilidad. No hay poca probabilidad porque yo no puedo predecir. Y poco probable me está diciendo que de pronto se puede presentar sin necesidad de la contraparte. ¿Claro? Entonces, eh, me regalan un ok en el chat. En la siguiente pregunta vamos a ver la dinámica de la siguiente manera. Y la dinámica es la siguiente. No voy a mostrar las respuestas, que no hagamos el análisis. Al revés. Pregunta número 3. Pues ya sabemos que la pregunta 2, 21 estudiantes contestaron. Ok. Vamos a revisar la pregunta número 3. Efectivamente. Pregunta número 3. Enlace de la pregunta número 3. En 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Y contando. Alguien que abra su micrófono y diga, es la A por tal cosa, es la B por tal cosa, es la C por tal cosa, Buenas o tardes. la D. Listo, Eh, José David, tienes la palabra. Aplicando con lo que usted ha dicho, el, pues con lo que estamos haciendo de descartar, pues yo utilicé el método de descartar que fue el que usted pues nos está enseñando. La D no es, ya que en la pregunta nos están diciendo que es estimar la cantidad de sismos mensuales. Y una forma de determinar esa frecuencia
no nos dice sobre la magnitud, ¿sí? La C tampoco es porque dice el total de sismos por año sobre días y nos están pidiendo pues sobre meses, ¿sí? Yo la verdad respondí pues mal en la pregunta, puse la A, pues ya que sí me quedé de A a B, o sea, no pude responder bien pues ya que sí me confundí un poco porque pues las dos preguntas estuvieron un poco, ¿cómo le digo? Pues complicadas porque si no comprendí muy bien el texto para responder pues la pregunta. Juliet, tienes la palabra. Ok, pues es la verdad. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Yo descarté la A con la B porque en la tabla dice, pues la columna que dice total por año. Y en el texto de la B dice el total de sismos por año sobre meses del año. Fue así como yo dije que era la B. Efectivamente, tu razonamiento es correcto. Profe, ¿me escucha? Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. La pregunta, ya dime en qué te puedo ayudar. Dando respuesta a la pregunta, pues yo me centré en que la pregunta nos habla de algo clave, es una forma de determinar la frecuencia. Cuando nos habla de frecuencia, es, nos está diciendo que tenemos que analizar prácticamente 1, 2, 3, 4 los años que sean. Por eso nos habla de una frecuencia. Entonces, si tomamos la primera, dice el total de sismos sobre los meses del año, no vamos a tener frecuencia y simplemente vamos a tener un solo número. Si tomamos la D, el total de sismos sobre magnitud, no nos va a arrojar frecuencia. La C, el total de sismos por año sobre los días del año, nos va a hablar es sobre los días, pero nos están pidiendo una frecuencia y necesariamente es mensual. Y la única que da es la B porque nos dice el total de sismos por año sobre los meses del año. Entonces vamos a tener una frecuencia de saber por mes cuánto nos entrega. Gracias. Efectivamente, primero quisiera pedirles un favor, es no escribir en el chat la respuesta. ¿Por qué? Porque limitamos a que el compañero tenga esa opinión. En la encuesta, en el Google Forms, allí está su opinión, pero en el chat es para preguntar, para discutir, porque cuando uno da una respuesta, generalmente uno se limita y empieza, si uno piensa que es la C, entonces, y había marcado la B, se devuelve y borra y se pregunta por qué. Nuestro ejercicio no está en el chat para evitar ese margen de error, ¿sí? Entonces, el análisis que ustedes hacen es pertinente. Y entonces, al final, la conclusión, José, me recuerdas, fue Josué, José hizo José el Vizcaíno. análisis, José Vizcaíno hace el análisis del concepto de frecuencia, que es el concepto de estadística. El contexto, vuelvo y contesto la pregunta, el contexto son los sismos y el primero no da frecuencia. Y para yo tener una frecuencia tengo cantidad de sismos por año sobre los meses. Entonces, ¿cuántos sismos hay en el 2001? ¿Cuántos sismos hubo en el 2001? ¿Cuántos? 3.362. Y si lo divide entre 12, pues tiene cuántos sismos hubo por mes, aproximadamente. ¿Sí? No le están preguntando por qué magnitud, sino cuántos sismos en promedio hubo por mes. Frecuencia absoluta en un conjunto de datos, ¿cierto? Cantidad de veces que se repite un evento dentro del conjunto de datos. La frecuencia relativa es la comparación entre el total, entre la cantidad de veces que se, hay- eh, se repite un evento comparándolo con la totalidad de los eventos, que es un cociente, que es un porcentaje, que se puede escribir de manera fraccionaria, decimal y porcentual.
Y la que más usamos en las empresas, en las organizaciones, es la porcentual. Muy bien. Continuando, y para finalizar, vamos a hacer estas dos preguntas. Resultados de la pregunta 3. Entonces, acá los voy a poner. El 64% de los estudiantes contestó correctamente la pregunta número 3. Muy bien. ¿Listo? Luego, vamos a hacer la pregunta 4. Totalmente de acuerdo. Pregunta 4. Permítame en 5 y les comparto el enlace. 4, 3, 2, pregunta 1 y 0. Se fue el enlace. 2 minutos. Esta es más corta porque ustedes ya han ejercitado la manera como están razonando. Lo mismo, primero hacemos el análisis y luego ponemos los resultados. Muy bien, la pregunta dice, el promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Los años con el número de sismos más cercano y más lejano al promedio son. Perfecto, José. ¿Cuál es el comentario? Puedo hacer el comentario, ingeniero José Vizcaíno. Claro, José, claro. Este taller es así. Bueno, la pregunta dice, el promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Los años con el número de sismos más cercano y más lejano al promedio son. Bueno, yo lo que hice inicialmente fue ubicarme con el número de 3.783 y mirar en qué casilla estaba, ¿cierto? En qué año era el más cerca. Entonces hay 2 años que son los más cerca. 2005 o 3 años, 2004, 2005 y 2006. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el más lejano. Entonces el más lejano son los de los dos extremos, o 2010 o 2001, 2002. Entonces si miramos la primera, 2007 y 2010, bien, tiene el más lejano, 2010, pero el 2007 no se encuentra dentro del reparo, entonces no está en 3.700 y está en 3.300, entonces ninguno de los dos se aproxima a la cifra que nos están entregando, ¿cierto? Al promedio. Tomamos la B, 2006 y 2005. 2006 está en 3.871 y 2005 está en 3.800, entonces ambas están cerca, pero nos están hablando de una cerca y una lejos. Y la número C, que fue la que yo tomé, pues miro que 2005 está dentro de lo más cerca del promedio y el 2002 está alejado. Porque si tomamos el 2002, la última, el 2000, la número de 2002 y 2008, vamos a encontrar que el 2002 está lejos y el 2008, señor, el 2008 está cerca, pero entonces nos están hablando de que es primero cercanía, ¿sí? Lo más cercano y después lo más lejano. Y el AD nos está hablando primero de lo más lejano y después de lo más cercano. Entonces, la respuesta es la C. Diana Mendoza, tiene la palabra. Gracias. Yo me guié mucho por el enunciado en donde decía que la pregunta es con los años con el número de sismos más cercano. Entonces primero busqué el más cercano de acuerdo al promedio y luego simplemente como habían unos que no empezaban por el más cercano, entonces los descarté. Y ya vi que la que más acoplaba a eso era la C, porque el 2005 es el más cercano al promedio y el 2002 ya era pues es un poco más, está más lejos que el del 2005. Entonces dije, esa es, así lo pensé. Entonces, fíjense que eso que dice Diana
de mirar la pregunta y mirar la respuesta, eso hace parte de la lectura inferencial. Eso hace parte de la lectura crítica. Estoy educando a mi cerebro para que lea tablas y compare con enunciados. No tengo que hacer cuentas, porque a usted el ICFES le va a dar aproximadamente un minuto con 45 segundos, es decir, 105 segundos para que conteste una pregunta como estas. Entonces, ahí está la importancia del análisis que ustedes hacen. Ambos análisis son correctos, ¿sí? Y ambos análisis corresponden a la pregunta. Muy bien. Entonces, para finalizar, primero vamos a borrar todos estos dibujos y vamos a revisar, vamos a mirar qué fue lo que pasó con las respuestas. Si se dan cuenta, el 39% se fue a la A, el 14% a la B y el 14% a la C. Es decir, 3 de cada 10 estudiantes contestan correctamente una pregunta en las pruebas saber de este tipo correctamente. ¿Sí ven? Entonces, ese es el ejercicio, ese es el entrenamiento. Y eso que dice Sandra es excelente. Hay una palabra clave en estas pruebas. Y la palabra clave para nosotros es interpretación. Vamos a la última pregunta, pregunta 5. Deben 5, 4 para estar compartiendo. 3, permítanme un segundo. 2, 1. Ya está en camino. Un segundo. Ya está en el chat. Pregunta 5. Perfecto. Y contando. Última pregunta. Nos pasamos unos segunditos de las 7. Mil excusas con ustedes, pero quiero que terminemos estas 5 preguntas que nos dan una visión de lo que nos van a proyectar nuestras pruebas. Vamos a ponerla y la... Listo. Muy bien. ¿Quién nos desea regalar el análisis? Alidio Rodríguez, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, profe. Pues Buenas yo el noches. análisis que dice, bueno, la pregunta dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8.9 es aproximadamente. Entonces, pues de una vez me fui a la columna de 8 y 8.9, que total de sismos por magnitud fueron 12. Entonces analicé la primera, que me decía de 1 a 300 sismos. Entonces dije, bueno, anual hay 1 a 3.000, perdón, a 3.000 sismos. Entonces miré la cantidad de sismos en el año y la gran mayoría superaban 3.000 y estamos hablando de aproximadamente, ¿sí? Hay algunos años que están en 0 y me está hablando de uno de cada 3.000 sismos. Entonces, anual había 1, entonces pues mi respuesta fue la A. La 2, ¿por qué no? Porque pues yo ya entraba de que 1 de cada 12 sismos era el total de magnitudes. Entonces, pues eso no me iba a dar. 12 de cada 18.000 sismos. No porque, pues, digámoslo, el total de sismos, y me está diciendo es algo de la década, de la primera década. Entonces, entré a mirar el 36.000. Y 12 de cada 4.000, no porque, pues, el total de años me daban menores de 4.000 en algunos años. Entonces, para mí la respuesta fue la respuesta A.
Tiene la palabra, Juliet. Bueno, profe, yo lo tomé, fue por otro lado. Pues decía que ahí en la columna de entre los 8 y 9.9, pues, pues solamente aparecía 1, 1, 0, 2. Así que yo dije, no, pues de 12, pues no hay 12, porque estamos hablando es de cada año, no del total de pues los 10 años. Entonces la C y la D yo las descarté por eso. Y lo otro fue que lo mismo, como la B dice 1 de cada 12, yo dije, no, porque en total también toca tener en cuenta pues los 36.000. Entonces yo lo que hice fue esos 36.000, pues yo los coloqué en 36.000 y los dividí entre 12. Entonces 36 dividido 12 me da 3. Entonces ahí están los 3.000 sismos. Y teniendo en cuenta pues la tabla de que solamente habían 1, 0, 2, pues yo dije, esa es. Como por tema como de lógica. Lo que hace Juliet es simplificar 12 36.000avos. Es un doceavo, que corresponde al análisis que hace Alirio de tomársela y empezar a descartar uno por uno. Uno, perdón, acá escribí mal, es 1 sobre 3.000, ¿de acuerdo? 1 sobre 3. Y 1 de cada 3.000 es la proporción. Ese es el concepto matemático. Entonces, tú decías una cosa, Lidio, no estás mirando la columna, estás mirando la fila. La fila es completa, toda la fila, donde están los de 8 y 8, 9. Y estás contrastando contra el total. No estás revisando columna, sino en este caso estás revisando fila. La fila es horizontal, la columna es vertical. Juliet, la simplificación que hace es decir, de un número que multiplicado por 3.000 le dé 36.000 es 12, que es hacer la división, que es el mismo algoritmo que yo te estoy planteando para hacer la simplificación para que el único correspondiente. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el análisis que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces voy a borrar todos los dibujos. Permítame. Claro, efectivamente, esos fueron los sismos que se presentaron. Diana, ¿tienes una pregunta para terminar? No, no era una pregunta, sino que era un análisis por lógica sin hacer la operación matemática que también se podía sacar. Y quería saber si hiciera bien ese análisis. Claro, cuéntame. Yo me devuelvo a la pregunta. Pero sí, por favor. O sea, también es por descarte porque, por ejemplo, una que a mí me confundió que podría ser es 12 de cada 18.000 sismos, pero entonces no es porque 12 es de cada 36.000, porque dice sobre la década. Y sí tocaba mirar la fila, obviamente, de 8 a 8, 9 de magnitud. Y lo que nos dice uno de cada 3.000 es verlo cada año. Entonces, sí, obviamente cada año en ese aproximado, como le decía el otro compañero, es de 3.000 aproximadamente. Entonces, lo que pasa en el año es lo que nos dice, pues nos da la respuesta y las otras pues eran, y no tenía lógica uno de cada 12 sismos porque no bueno, yo no sé, esa no me parecía lógica, ni 12 de cada 18.000 porque esa de una la descarté porque pues es 12 de cada 36.000, si habláramos en esos términos. Pero lo que a mí me dijo es el año un sismo cada 3.000. Digo, sí, un sismo sucedía para un total de 3.000 de todo, de todos los sismos que pasaron en el año. Perfecto. Son de la magnitud de 8,89. Ese análisis también es correcto. Entonces, claro, entonces es como si uno completara y se hace más visible. Entonces, dicen que aquí no hay una única manera de
analizar las preguntas. Y no hay una respuesta correcta porque pueden haber varias como nos las hemos encontrado hoy. Entonces, primero, quiero agradecerles por su tiempo, su espacio, su disposición. Eh, Les agradezco por soñar con nuestra universidad. Un abrazo fraterno de cada uno de nuestros directivos, a todos ustedes que son nuestra razón de ser. Entonces, sigan soñando y sueñen tan alto que lleguen tan lejos que ni siquiera se den cuenta cuando lleguen. Una feliz noche para todos, éxitos en sus labores, tanto personales como profesionales. Dios los bendiga, muchas gracias. Un gusto haber trabajado esta sesión con ustedes y les deseo lo mejor en cada una de sus actividades. Mucho gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Al ganador o ganadores, desde la Dirección de Bienestar se estarán comunicando con ustedes. Muy buenas noches, que tengan un excelente resto de semana y un excelente un excelente mes, una excelente materia y todo en cada una de las actividades les vaya muy bien. Hasta luego.